Soy yo. Sí. Soy yo. Ahora mismo. Sí, la doctora ya está conectada. Sí, señora. Hola, buenos días. Buenos días para Soy todos. Juan Martín. Vamos a dar inicio a nuestra actividad académica. Un tema, digamos que importantísimo, del uso del balón, pero que realmente puede usarse menos de lo que se pudiera usar en una situación puntual, pues que es el trabajo de parto. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos dice la doctora Luz Andrea de la Evidencia y le damos las gracias a la doctora Zulma que la está acompañando virtualmente, o está por ahí. No, María Andrea. Perdona, la doctora María. La doctora Zulmita está Damos la bienvenida a la doctora Zulma que está virtual, perdón. También, usted estaba conversando con ella algo importante y bueno, muy buenos días. Mi nombre es María Andrea Ortega, residente de segundo año de ginecología. El día de hoy les voy a presentar un tema realmente de una motivación personal muy grande, que es el uso del balón endocervical en la inducción del trabajo de parto. Y quisimos hacernos una pregunta muy grande y es ¿qué nos dice la evidencia sobre este tema? Porque realmente hemos encontrado y vamos a ver a lo largo pues, de la presentación mucha controversia en cuanto a, digamos, la historia que tiene el uso de los métodos mecánicos y cómo realmente el auge ha sido tan importante pues, en los últimos años respecto a su eficacia y su seguridad. Quiero agradecerle pues, de antemano a la doctora Zulma, que fue mi asesora en esta charla, realmente un apoyo muy importante desde su experiencia pues, como ginecóloga y en las urgencias obstétricas, que hoy nos acompaña pues, de forma virtual. Para desarrollar el tema vamos a hacerlo a partir de un recorrido que quise titular desde el siglo XX. Ay, ¿por qué no corre? Allá. Un recorrido desde el siglo XX, vamos a hablar un poquito de la historia de los métodos mecánicos, vamos a hablar sobre qué métodos mecánicos realmente existen y se han descrito en la literatura para centrarnos posteriormente en el balón endocervical. Y a partir de este tercer paso que vamos a abordar, vamos a entrar un poquito en toda la evidencia y en toda la literatura respecto a qué nos dice esta actualización pues, de la literatura sobre el balón simple versus el balón doble, el balón endocervical versus otros métodos farmacológicos, el balón endocervical en pacientes con cesárea previa, un apartado muy pequeñito de la satisfacción de los pacientes, para finalmente dar unas conclusiones y llevar a cabo realmente pues, como el mensaje que queremos transmitir a partir de la charla. Entonces, en cuanto a la historia, algo muy importante para tener en cuenta, y si no lo sabíamos, estos métodos mecánicos en la inducción de trabajo de parto se desarrollan más o menos desde los años 80, incluso en alguna literatura está descrito desde los años de 1970. Es hacia 1989 cuando realmente se establecen como los primeros métodos mecánicos desarrollados para madurar el cuello del cérvix, y empezamos con diferentes tipos de catéteres y carpas de laminaria que son introducidos a través del canal cervical para ayudar a la dilatación, obviamente, de esas membranas amniocoriónicas a nivel pues, de la inyección de estos mecanismos en el espacio extraamniótico. En las últimas décadas, sin embargo, pues a nivel histórico, esto es reemplazado por los métodos farmacológicos, principalmente por las prostaglandinas E1, E2 y la oxitocina, pero surge realmente la pregunta si hay un nuevo auge de los métodos mecánicos. Más o menos de unos 10 años o incluso 8 años para acá, se viene otra vez hablando de la seguridad y la eficacia de estos métodos mecánicos para la inducción de trabajo de parto y, digamos, se esclarece su importancia por los menores efectos adversos, tanto neonatales como maternos, que podemos tener. Recordemos que hasta el 20 al 30% de los partos van a ser inducidos, es un porcentaje grande, más o menos 3 de cada 10 pacientes van a requerir una inducción de trabajo de parto, principalmente por trastornos hipertensivos asociados al embarazo, embarazos postérminos y ruptura prematura de membranas. Es así como el cervix no favorable realmente es la condición más importante para poder, digamos, relacionarse con el hecho de que la paciente vaya a requerir una inducción de trabajo de parto.
Respecto a la parte histórica, quisimos traer este primer artículo, miren que es publicado en el Journal de Ginecología y Obstetricia británico en el año de 1997. Fue uno de los primeros estudios que se estableció, digamos, como a lo largo de la historia de los métodos mecánicos, y fue una experiencia, un ensayo clínico controlado con 250 pacientes. Ellos, ¿qué buscaban? Realmente evaluar en esos pacientes el cervix obviamente no favorable en la inducción de trabajo de parto con un Bishop menor de 4, inicialmente este fue el puntaje que ellos establecieron de corte, 118 de ellos fueron nulíparas, 132 multíparas, y los criterios de inducción de trabajo de parto fueron los trastornos hipertensivos, los embarazos posttérmino, alteraciones en el monitoreo, restricciones del crecimiento y cesáreas previas. Que buscaban realmente ellos evaluar en primera instancia cómo era el cambio del Bishop con el dispositivo cervical doble, y ahora vamos a hablar un poquito pues que existe un simple y un doble, y lo que realmente se encontró es que el tiempo promedio más o menos entre la colocación del dispositivo y llegar al parto fue más o menos de unas 18 horas, tuvieron una tasa más o menos de 16% de cesáreas principalmente por detención en la dilatación y por distrés fetal, y se dejó el dispositivo un máximo de 12 horas sin intervenciones adicionales cuando la mayoría realmente lo expulsaron pues de forma espontánea. ¿Qué encontraron? Miremos acá que realmente el método fue exitoso en 229 de 250 pacientes, es decir, 92% de estos pacientes a los que se les colocó un balón endocervical llegaron realmente a un parto vaginal exitoso. Entonces, desde allí se empieza uno a preguntar realmente sobre la efectividad y pues la seguridad que tienen estos métodos. Pasando pues al siguiente punto, vamos a hablar un poquito de forma muy general de los métodos mecánicos de inducción de trabajo de parto para centrarnos posteriormente pues en el balón endocervical, que es el objetivo de la charla. Este es uno de los artículos más recientes que publica el Journal Europeo de Ginecología y Obstetricia en el año 2022, donde nos resalta que realmente en los años recientes muchos estudios nos han vuelto a demostrar la eficacia y la seguridad de estos métodos mecánicos para la inducción de trabajo de parto en aquellas pacientes con cervix no favorable, principalmente con un Bishop, y de aquí en adelante vamos a hablar de ese punto de corte menor de 6. ¿Cómo funcionan realmente estos métodos mecánicos? Estimulando toda la producción endógena de prostaglandinas a partir del estiramiento de esas membranas amniocoriónicas y de las células endometriales. A lo largo de la historia se han descrito varios métodos mecánicos, dentro de ellos vamos a encontrar el barrido de membranas, la amniotomía, los catéteres con balón, las laminarias, los dilatadores osmóticos sintéticos y el EASI, que son los catéteres que se utilizan para inyectar fluidos a nivel pues, del espacio extraamniótico. Nuestro punto de interés realmente va a ser el balón endocervical, que es, digamos, lo más asequible que tenemos en estos momentos, incluso parte de la experiencia, y pues si no lo sabían, lo tenemos acá disponible, digamos, en nuestro lugar pues, de práctica. Y respecto al balón endocervical, es importante saber que son métodos mecánicos representados por un catéter de globo único, que va a ser el catéter Foley, y un catéter de doble globo, que es conocido en la literatura como el catéter de Cook. Hay 10 pasos o 10 recomendaciones grandes para su colocación. Vamos a hablar de cada una de ellas de forma muy rápida y voy a mostrar un videito que dura más o menos unos 40 segundos que nos va a explicar más o menos cómo se coloca el catéter. Entonces, dentro de ellos, lo primero, y nunca se nos debe olvidar, siempre el paciente va a requerir una monitoría fetal más o menos unos 30 minutos antes de la colocación del catéter endocervical. Es importante, y esto obviamente es un factor muy, digamos, operador dependiente, pero tener muy presente la puntuación de Bishop en estos pacientes, saber realmente que estamos ante un cuello cervical no favorable, y la inserción del catéter debe ser en condiciones totalmente estériles a través del orificio cervical interno. Una vez introducimos el balón a través del OSI, se hace una introducción lenta de 30 cc de solución salina y se aplica una tracción moderada sobre el catéter. Después aplicamos otros 30 cc y en la literatura nos recomiendan que este catéter que va a nivel endocervical no debe tener más de 80 cc de cantidad pues, insuflada. Luego fijamos el catéter a la cara interna del muslo del paciente, continuamos nuevamente la monitorización durante 30 minutos y obviamente en lo posible durante todo el trabajo de parto. Y en dado caso que tengamos el balón doble disponible, la recomendación es que ese balón que no va a nivel del OSI, sino que va en el canal vaginal, debemos llenarlo con 50 a 80 cc de solución salina. La recomendación es que sea un retiro de 12 hasta máximo 24 horas. Si el paciente no lo ha expulsado, no ha dilatado, máximo lo debemos dejar 24 horas.
o hasta, pues digamos en este tiempo, digamos que el escenario ideal es que la paciente obviamente lo expulse espontáneamente. Sin embargo, si llegamos a tener durante el proceso de dilatación mecánica una ruptura prematura de membranas, arrancamos trabajo de parto o hay alteraciones en el monitoreo fetal, la recomendación es retirarlo inmediatamente. Y la literatura nos hace una salvedad muy importante y es ojo con los llenados excesivos del balón. Realmente llenar un balón de forma excesiva también nos puede traer complicaciones y principalmente descritos el prolapso de cordón. ¿Cómo funcionan entonces estos métodos? Realmente lo que nos ayudan es a madurar todo el canal cervical generando una dilatación y un aumento directo de la secreción de prostaglandinas y oxitocinas y nos influyen varios reflejos pues, neuroendocrinos del trabajo de parto, dentro de ellos el reflejo de Ferguson, que acordémonos pues que es un reflejo que se produce por la presión que hace la cabeza fetal a nivel de toda la parte uterina inferior, generando todo un reflejo hipotalámico hipoficiario que nos ayuda a aumentar el inicio de las contracciones para llevar obviamente al inicio del trabajo de parto. Entonces vamos a ver este videito rápidamente. Este videito es un video donde nos habla de la colocación del balón de Cook. Ay, espérame un segundito. Jesús. María, auxilio. No, no me dio. Pues lo tengo acá, pero no se fue en la pantalla. Mira, aquí está. Pero ese es el wifi, amor, espérame. Ya te voy a decir cómo hacemos. Listo. Entonces acá te metes a este y cambias la pantalla. Y ahorita vuelves y compartes la pantalla. Estás compartiendo. Un segundo. Qué pena, un momentito. Entonces acá, ventanas. Y es este, ¿cierto? No, esa es la presentación. Y otra vez porque si pones ventanas y pones la... Ahorita que está pensando. Calma. No, es que ya pusimos compartir la Sí, otra ya. pantalla, pero no, sale, Pero no no sale. le salen Teams, no sé por qué. Pero Sí, sí sale. Ah, sí sale. Ah, bueno, listo. Entonces, bueno, les voy a mostrar acá el videíto, es un video muy corto. Y si vemos acá en el video, ya voy, qué pena. Entonces, miremos que el primer paso es avanzar todo el balón, digamos, hasta la colocación. Espérate, me voy a devolver, qué pena. Vamos a ir un poquito más despacio. Entonces, en primera instancia, el paso número 1 va a ser avanzar, pero acá no aparece. No importa. ¿Qué hago? No. Qué pena. Tranquila, eso es horrible de manejar. Jesús. Dejemos de compartir. Es que si no se ve acá, no sé. Ay, se salió la llamada. No, ahí está. Ah, ya. Ahí sí se ve. Espérate con calma. ¿Dónde sale acá la presentación? ¿Dónde está Teams? Dejemos de compartir. ¿Le sale ahí? ¿Qué le sale? Nada, listo. Copiemos el link. No, El link está en la presentación. ya lo copié. Hola. No se ve, es que esto es muy difícil de manejar. Disculpa un minutito, Guardamos la que pantalla. estamos con dificultades para pasar el video. Mil gracias. Bueno, sí, no. Sí, el problema es que sale virtual. Pero tú no lo puedes sé. ver acá. Sí, sea, pero la- acá no lo ven. Sí, a ella le sale, pero le sale. Pero Ya. en el... Ay, no sé. No sé esto cómo se hace. Juana, no sé manejar Teams. Bueno, si no, dejémoslo así, nada Pero que no, hacer. muestra. Sí, no, sigamos si quieren y ahorita miramos si nos da el tiempito al final y lo... Ay, pucha. Sí, voy a seguir porque Mejor. Espérame un segundito. Ahorita se los muestro, realmente es un video súper cortico de cómo colocar pues el balón de Cook doble y ya.
Ay, benditos. Un segundo. Sí. Acá se supone que... Ya, listo. Bueno, ya intentamos ahorita al final de la presentación, pues... Ay, qué pucho. Espérame. A ver, esta. Sí. No, porque Ya, ya, pero ya, esa ya. es esta. Sí, no, está bien. Dale, pues. Ya te calmé. Cambia. Ya, espérate que no puedo. Ya. Sí, ya. Pero aquí ¿cómo no hago cambia. para quitar eso? Ya, Sí, listo, ya. ya. ¿Y esto cómo lo hago para quitarlo? Espérate. Pero acá no se ve. No importa que se vea ahí. Aquí no se ve. Ya, listo. Bueno, entonces al final de la presentación vamos a intentar mostrar pues el videito para que nos quede obviamente de, digamos, la memoria visual de cómo colocarlo. Entonces vamos a entrar un poquito en todo el proceso pues de la evidencia de qué nos dice realmente la literatura respecto al uso del balón simple y el balón doble. Si vemos acá en nuestra imagen vamos a tener el balón... ¿Cómo hago para aquí? Bueno, esperamos. Bueno, vamos a tener entonces el balón simple, que es este catéter de único balón, que es el llamado Foley, y el balón doble, que era el que íbamos a mirar en el video, que es este catéter que tiene el objetivo de tener un balón a nivel del orificio cervical interno y un balón a nivel del canal vaginal. ¿Qué nos dice realmente la literatura respecto a esto? Que uno de los artículos, digamos, más estudiados, fue este artículo publicado en el Journal de Ginecología y Obstetricia en el año 2017, una revisión sistemática con metaanálisis, que inicialmente buscaron evaluar si realmente había una superioridad del catéter doble versus el catéter simple para la inducción del trabajo de parto. ¿Qué encontraron realmente? ¿Cómo fue el proceso pues, de selección de los pacientes? Pacientes seleccionados con un embarazo a término de 37 semanas, en presentación única cefálica con membranas íntegras, con ausencia de inicio obviamente del trabajo de parto en fase activa, sin distrés fetal y con un Bishop, nuevamente vamos al mismo punto de corte, menor de 6 puntos. ¿Qué buscaron evaluar? Cómo era el comportamiento de las tasas de cesárea, el parto vaginal en 24 horas, el intervalo de tiempo entre la inserción del catéter y el trabajo de parto, el incremento en el score de Bishop y los efectos adversos maternos. ¿Qué encontraron ellos? Si vemos acá en el metaanálisis, realmente al evaluar el tiempo del trabajo de parto en las primeras 24 horas, no hubo una diferencia estadísticamente significativa respecto a la superioridad del balón doble versus el balón simple. Tampoco se encontró una diferencia estadísticamente significativa que nos hablara que el balón doble nos podía aumentar un poco más el score de Bishop respecto al balón simple. Y tampoco hubo una diferencia significativa en cuanto al Apgar menor de 7 en los primeros 5 minutos, es decir, parte de los desenlaces neonatales evaluados. ¿A qué conclusión llegaron ellos? Que realmente por los primeros estudios evaluados no hay ninguna diferencia de superioridad del balón doble versus el balón simple, que ambos catéteres se encontró que podían mejorar el score de Bishop, no había diferencias en los efectos adversos maternos ni neonatales y al final ambos tenían realmente una seguridad y una eficacia muy similar y no se encontró pues superioridad de uno versus el otro. ¿Qué nos recomienda realmente la literatura? Trabaje con el catéter que usted obviamente tenga mayor entrenamiento, sepa colocar y tenga disponible en su lugar de trabajo. Al momento de, digamos, hacer toda la búsqueda bibliográfica respecto al balón versus otros métodos farmacológicos, que es lo que, digamos, hoy en día nos preguntamos tanto si realmente favorece más darle a una paciente una prostaglandina vaginal, darle un misoprostol, darle el balón endocervical, nos encontramos históricamente con dos artículos muy importantes y dos publicaciones que son los Prove Trial. En el momento, digamos, al momento de buscar sobre los métodos mecánicos, estos Prove Trial, el 1 y el 2, son parte como de los estudios, digamos, de más importancia histórica que tienen, y este primero fue publicado en el año 2011, donde buscaron, a partir de un ensayo clínico controlado randomizado, evaluar, digamos, la efectividad del catéter Foley versus las prostaglandinas C2 de gel a nivel vaginal.
Buscaron comparar la efectividad y la seguridad de la inducción del trabajo de parto con un método versus el otro. Fue un ensayo clínico controlado, prospectivo, abierto, multicéntrico en 12 hospitales de Países Bajos. Miramos que los criterios de inclusión realmente fueron los mismos y serán los mismos que hablaremos de aquí en adelante en la mayoría de los estudios: embarazos a término, únicos, en presentación cefálica, con un Bishop menor de 6 puntos. Se excluyeron todas aquellas pacientes menores de 18 años con cesáreas previas, anomalías congénitas o placenta previa, y el catéter utilizado en este estudio fue 16 French o 18 French. Ellos generaron también, digamos, una conducción adicional del trabajo de parto con oxitocina en caso de contracciones ineficientes, y en cuanto a la dosis de la prostaglandina fue 1 miligramo inicial de gel pues intravaginal, máximo 2 dosis en 24 horas. Como resultado, se evaluaron primariamente las tasas de cesáreas, si había alguna diferencia de un método versus el otro, y como resultados secundarios, el parto vaginal instrumentado, el tiempo de parto, la hiperestimulación uterina, ruptura uterina, complicaciones maternas y fetales adicionales. Si vemos acá en toda esta tablita pues, demográfica que tenemos inicialmente, la mayoría de estas pacientes tenían tanto en el grupo, que no sé cómo quitar, bueno, el controlcito, si me acá con el método de la fe, este es el grupo acá del catéter Foley y este es el grupo de la prostaglandina de 2 vaginal. Acá la mayoría, digamos, tanto de un grupo como del otro, tenían un Bishop desfavorable. En promedio encontraron un Bishop inicial de 1 o 2 puntos. Y si vemos, las indicaciones de la inducción del trabajo de parto fueron las mismas que desde el año 90 se venían estudiando, y son los trastornos hipertensivos y los embarazos posttérmino. Al momento de evaluar un poco como los desenlaces y los requerimientos, digamos, adicionales durante el proceso de trabajo de parto, se encontró que, si vemos acá en el grupo, recordemos que este es el de catéter Foley y este es el de la prostaglandina, encontramos unas tasas muy bajitas de hiperestimulación uterina en el grupo del catéter Foley del 2% y unas tasas relativamente muy bajas también en el grupo de la prostaglandina vaginal. No se encontró una diferencia estadísticamente significativa, sin embargo, ellos se plantean que realmente el catéter Foley pudiera disminuir las tasas de hiperestimulación uterina. Y otro factor supremamente importante a evaluar es que no tuvieron en el grupo de catéter Foley ningún caso de ruptura uterina. Sí lo hubo, aunque muy bajo, menos del 1%, en el caso del uso de la prostaglandina vaginal. ¿Qué se encontró realmente como conclusión grande de este primer estudio? Que el uso de catéter Foley no disminuyó las tasas de cesárea respecto al uso de la prostaglandina, que la inducción con el Foley pareció causar en primera instancia menos hiperestimulación uterina, no había diferencias en los desenlaces adversos y neonatales, pareciera que tuviéramos, digamos, menos efectos adversos, principalmente en el trabajo de parto, más que todo por la hiperestimulación uterina, y este primer estudio nos trae la grande conclusión, y es que se debe considerar el catéter Foley como un posible método mecánico para la inducción de trabajo de parto en mujeres con cuello uterino desfavorable. Nace a partir de este primer estudio el PRUA-2, que es ya un estudio que viene a publicarse en el año 2011, que nos ayuda a comparar la efectividad y la seguridad de la inducción del trabajo de parto con el Foley, pero ya no con la prostaglandina 2 vaginal, sino con el misoprostol oral. Fue un ensayo multicéntrico, randomizado y controlado de no inferioridad, que se realizó en 6 hospitales de atención terciaria, 23 secundaria, y principalmente de hospitales que pues, participaban en el consorcio holandés. Los criterios de inclusión y exclusión fueron los mismos que en el PRUAT1, y la randomización fue 1 a 1 para el grupo de misoprostol y para el grupo de Foley catéter. ¿Por qué fue un estudio de no inferioridad? Porque realmente desde el primer PRUAT1 se consideró ya el Foley como un estándar de atención de los métodos mecánicos para la inducción de trabajo de parto. Y lo que querían ellos buscar era compararlo con el misoprostol oral y evaluar si el misoprostol realmente sería aceptable en su seguridad y en su eficacia de forma muy similar a lo que se comprobó con el catéter Foley en el primer estudio. Como resultados primarios, a diferencia del anterior, ellos evaluaron la asfixia neonatal, un Apgar menor de 7 en los primeros 5 minutos y una hemorragia posparto. Y dentro de los secundarios ya empezaron a evaluar el método del parto, el uso de oxitóxicos, requerimientos de transfusiones, cambios en la hiperestimulación uterina, tono uterino y ruptura uterina. En cuanto a los... ¿Cómo hago para quitar eso? Bueno, es que no se ve. Bueno, vamos acá. Esta primera columna es el grupo del misoprostol, esta segunda columna es el grupo del catéter Foley, y
al momento de evaluar un poco como los requerimientos que tuvieron estos neonatos al momento de ingreso a unidad de cuidado intensivo y los desenlaces neonatales, realmente nos damos cuenta que respecto al misoprostol oral y el catéter vaginal, el catéter endocervical, perdón, no hay ninguna diferencia pues estadísticamente significativa en ninguno de los resultados adversos neonatales. Y al momento, digamos, de evaluar como requerimientos adicionales durante el trabajo de parto, lo que sí se encontró es que en el grupo del catéter Foley, que es esta segunda columnita de acá, encontraron que probablemente las pacientes requerían mayor, en mayor frecuencia analgesia epidural respecto al grupo del misoprostol. No hubo casos de ruptura uterina en ninguno de los dos grupos, ni en el grupo del misoprostol ni en el grupo del catéter endocervical. Y en cuanto a los criterios pues, de inducción de trabajo de parto, siguen siendo muy similares y sigue siendo, digamos, el criterio más fuerte, que son pues, los trastornos hipertensivos. Llegan ellos a la conclusión que realmente la inducción con el misoprostol no fue inferior al catéter endocervical, que la proporción a las que se le realizó cesárea realmente fue muy similar en cada grupo, que tuvieron una proporción de pacientes a los que no tuvo éxito con el catéter endocervical, pero en este estudio se preguntan si realmente todos los hospitales estaban con adecuado entrenamiento para colocar el catéter. El parto dentro de las primeras 24 horas ocurrió con mayor frecuencia en el grupo del misoprostol respecto al de catéter. Tuvimos menos efectos secundarios con el grupo de sonda Foley, dentro de ellos hiperestimulación uterina y asfixia neonatal, y ellos se plantean, digamos, el mensaje de que pudiera ser un método mecánico que incluso se pudiera educar a las pacientes para poder hacer todo el proceso de dilatación mecánica en casa. A partir de estos dos estudios iniciales grandes que se realizaron, digamos, pues como a nivel histórico de este método mecánico, nace esta revisión sistemática y metaanálisis de Cochrane en el año 2019, que es uno de los estudios más grandes que tenemos respecto al uso de los métodos mecánicos, y lo que ellos nos buscan es determinar la seguridad y la efectividad de estos métodos mecánicos en embarazos mayores de 24 semanas. Si vemos acá, tenemos un rango más ampliado de edad gestacional. Los anteriores solamente evaluaban embarazos a término, ellos nos cogen a partir de las 24 semanas, y es muy interesante porque ellos compararon el catéter endocervical versus cada uno de estos métodos, las prostaglandinas C2 vaginales, intracervicales, dosis bajas de misoprostol oral y vaginal, amniotomía y oxitocina. Ellos incluyeron ensayos clínicos controlados, cuasi aleatorizados y ensayos informados, y en total se evaluaron 105 estudios con un total de pacientes digamos, pues evaluados en este metaanálisis, que fueron de 22.373 pacientes. Como resultados primarios, y es lo que vamos a hablar, digamos, de aquí en adelante durante los resultados que vamos a exponer a partir pues, del metaanálisis, fueron el parto vaginal en las primeras 24 horas, los cambios de la hiperestimulación uterina, bien sea con o sin cambios de la frecuencia cardíaca fetal, las tasas de cesárea, las tasas de morbilidad neonatal, los efectos adversos neonatales y maternos, incluyendo la morbilidad materna grave y la muerte materna. Y como resultados secundarios, otras complicaciones, dentro de ellos la ruptura uterina, el requerimiento de analgesia epidural, el requerimiento de conducción con dosis adicionales de oxitocina, efectos adversos neonatales, más que todo muerte perinatal, ingreso en unidad de cuidado intensivo, y un apartado muy pequeñito de la satisfacción de las pacientes. Entonces, en cuanto a los resultados, y vamos a desarrollarlo por subtítulos, este primer subtítulo que vamos a hablar de aquí en adelante va a ser el balón versus las prostaglandinas C2 vaginal. Si vemos acá en el Fonex plot, al momento de evaluar las tasas de cesárea, realmente nos encontramos que no hubo una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a que el balón nos disminuyera las tasas de cesárea respecto a la prostaglandina 2 vaginal. No hubo un comportamiento con RRs estadísticamente significativos ni en primíparas ni en nulíparas, pero va a la salvedad realmente de la heterogeneidad tan grande, pues que por lo menos nos muestran el primer Fonex plot, que es un I-cuadrado pues del 60%. Al momento de evaluar, qué pena, necesito quitar esto, porque si no, no me va a dejar ver los resultados. Pero es que acá no me aparece. Porque si no, no voy a hacer nada. ¿Cómo hago? Necesito quitar eso. Acá está el Teams. ¿Dónde qué? Espérate, dame 2 segundos. 2 segundos. Un segundito, a ver. Aquí va.
Ya, ¿cierto? Sí, ya. Espérate. Ya. Listo. Ya, dale mini. Eso. Ya, listo. Muy bien. Bueno, entonces, en cuanto a la evaluación de los cambios en la hiperestimulación uterina, si vemos acá realmente en este metaanálisis, lo que nos vamos a encontrar es que sí hubo una diferencia estadísticamente significativa a favor del uso del balón endocervical. Miremos que acá tenemos un RR de 0.35 con un intervalo de confianza significativo que nos habla que el balón endocervical respecto a la prostaglandina 2 vaginal nos genera menos tasas de hiperestimulación uterina, incluso resultando ser un factor protector hasta en un 65%. En primípara se comporta realmente de la misma manera. Y también encontramos resultados pues, estadísticamente significativos. Al momento de evaluar la morbilidad perinatal y la muerte neonatal, encontramos también que el balón se comporta como un efecto protector, en donde respecto a la prostaglandina 2 vaginal tiene resultados más favorables y nos hace una disminución también de la probabilidad de generar muerte o complicaciones neonatales. En el momento de evaluar los requerimientos de aumento de oxitocina en la conducción de este trabajo de parto, si vemos bien acá en este Punnett plot, encontramos que las pacientes del balón endocervical, del grupo de este balón, probablemente requerían mayor uso de oxitocina durante el trabajo de parto respecto a las de prostaglandina 2 vaginal, con un RR de 1.54 con un intervalo de confianza estadísticamente significativo. Sin embargo, pues está la salvedad obviamente de resaltar que algunos de estos resultados tenían pues una heterogeneidad pues bastante grande. Respecto a los requerimientos de analgesia epidural, también se encontró que el grupo de balón endocervical probablemente requería más uso de analgesia epidural respecto al grupo de la prostaglandina E2 vaginal, y en cuanto a otros resultados no hubo diferencias ni en la ruptura uterina, ni en el parto vaginal instrumentado, ni en el Apgar disminuido, ni en la muerte perinatal. Entramos a comparar ahora el balón endocervical versus bajas dosis de misoprostol vaginal. Respecto a la cesárea, las tasas de cesárea, nos encontramos que el balón endocervical pudiera generar más tasas de cesárea respecto al uso del misoprostol vaginal, con un RR de 1.28, un intervalo de confianza estadísticamente significativo. Ellos nos hablan que realmente pocos estudios nos evaluaron esto con el misoprostol vaginal, sin embargo, se consideró, pues, digamos, una significancia a evaluar, pues, que obviamente el balón endocervical respecto al misoprostol vaginal nos pudiera aumentar, pues, la tasa de cesáreas. Respecto a los cambios nuevamente en la hiperestimulación uterina, se encontró nuevamente un efecto protector del balón respecto al misoprostol vaginal, es decir, que el balón nos disminuía las tasas de hiperestimulación uterina incluso hasta en un 75%. También igual se encontró que requerían mayor tasa de conducción con oxitocina, necesitaban mayores dosis de conducción con oxitocina en el grupo del balón endocervical respecto al de misoprostol vaginal. Y efectivamente se encontró el mismo resultado que con la prostaglandina vaginal, y es que probablemente el grupo del balón iba a necesitar en mayor medida analgesia epidural respecto al grupo del misoprostol vaginal. Ellos encontraron un resultado adicional muy interesante, y es que la mayoría, digamos, del grupo del balón endocervical respecto al grupo del misoprostol podían tener menos casos, pues, de meconio y menos casos de asfixia perinatal, con resultados realmente, pues, estadísticamente significativos. Y en cuanto al parto vaginal, en las primeras 24 horas sí no encontraron ninguna diferencia en cuanto a que el balón endocervical nos disminuyera, digamos, el tiempo de parto en las primeras 24 horas desde la inserción del método hasta el momento, pues, del nacimiento del bebé. En cuanto a otras diferencias, no diferencias en la hemorragia postparto, ni en el Apgar bajo, ni en la coriamnionitis, ni en el distrés fetal, ni en las tasas de ruptura uterina. Pasamos entonces a comparar el balón endocervical versus el misoprostol oral, y si nos vemos acá en el resultado del requerimiento de dosis adicionales de oxitocina en la conducción del trabajo de parto, se encontró lo mismo que con los otros métodos, y es que el balón endocervical probablemente iba a requerir en estas pacientes que se les colocaba este método mecánico mayores dosis de oxitocina para la conducción del trabajo de parto.
Este fue uno de los pocos resultados que no mostró realmente ninguna diferencia estadísticamente significativa en cuanto a las tasas de hiperestimulación uterina en la presentación oral del misoprostol. Fue como la única salvedad pues, que ellos hicieron, pero si vemos acá, solo 2 estudios realmente de los evaluados nos incluyeron pues este resultado. En cuanto al parto, en las primeras 24 horas con el misoprostol oral sí se encontró una diferencia estadísticamente significativa, que el grupo de pacientes a las que se les ponía el balón pudiera aumentar un poquito el tiempo de trabajo de parto en las primeras 24 horas respecto al uso del misoprostol oral, y no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa en las tasas de ruptura uterina, Apgar bajo ni admisión a unidad de cuidado intensivo. En cuanto a la oxitocina, no se encontró ninguna diferencia estadísticamente significativa del balón versus la oxitocina en las tasas de hiperestimulación uterina. Lo que sí se encontró, digamos, a favor del balón endocervical es que versus la oxitocina en pacientes sin cesárea previa y con cesárea previa, pudiera disminuir un poco las tasas de requerimiento de una nueva cesárea con resultados realmente estadísticamente significativos. Acá en pacientes sin cesárea previa con un RR de 0.68 y en pacientes precesariadas un RR de 0.8 con un intervalo de confianza que pues digamos está en el límite obviamente de la significancia estadística, pero ellos consideran que efectivamente nos puede disminuir las tasas de nuevas cesáreas. Y finalmente, en el año 2019 se vuelve a estudiar como la diferencia entre el balón simple versus el balón doble, y ellos nos vuelven a encontrar resultados que efectivamente no fueron estadísticamente significativos al comparar la superioridad de un balón versus el otro. Se encontró que el balón simple versus el doble no había diferencias estadísticamente significativas en el parto en las primeras 24 horas, no hubo diferencia estadísticamente significativa en las tasas de cesárea, y al final no hay diferencias tampoco ni en la ruptura uterina ni en los desenlaces adversos y perinatales. Lo que sí se encontró es que utilizando el simple, utilizando el doble, podían necesitar más dosis de oxitocina, podían necesitar más analgesia epidural, pero no hay superioridad de un balón respecto al otro. Y finalmente, de este punto, trajimos este artículo de revisión que nos hace como una comparación de las guías principales, y es importante que tengamos en cuenta que realmente por la Organización Mundial de la Salud no hay recomendaciones ni fuertes a favor ni en contra, y no hay, digamos, como una preferencia del sistema de inducción. ACOG sigue siendo partidario como de los métodos farmacológicos, pero la guía canadiense y RECOG realmente son los que más nos hablan como de los métodos mecánicos y del auge pues, que ha tenido por la seguridad de los últimos estudios. Vamos a hablar en el siguiente punto de un apartado muy importante, y es, tenemos pacientes precesariadas, probablemente con Bishop desfavorable, pero que son candidatas a trabajo de parto. La pregunta es, ¿podemos realmente hacer una inducción con el balón endocervical? ¿Qué tan efectivo, qué tan seguro es esto? ¿O realmente estas pacientes van a tener que llevarse pues a cesárea, o tenemos otros métodos con los que podamos comparar? Dentro de, digamos, la búsqueda de la literatura que tuvimos, encontramos 4 artículos principales que vamos a traer acá. Uno de ellos es esta revisión sistemática del Journal Europeo de Ginecología y Obstetricia, publicado en el año 2016, que nos resalta que incluso hay unas tasas de éxito tan altas como del 85% de pacientes precesariadas que pueden ser llevadas a parto vaginal. ¿Qué nos preocupa? Las tasas de ruptura uterina, los efectos adversos perinatales, y dentro de ellos la encefalopatía hipóxico-isquémica y la hemorragia posparto. El catéter Foley, por los estudios previos a, digamos, a esta publicación, se considera que tiene unas tasas de éxito muy similares a las prostaglandinas, y otro punto importante y es que es menos costoso, obviamente, que los otros métodos, y tenemos menos anormalidades del patrón contráctil uterino, que es como el principal factor determinante para hacer la comparación entre cada uno de ellos. Se revisaron ensayos clínicos randomizados y no randomizados, estudios prospectivos de cohortes y de casos y controles. Al final se evaluaron 16 publicaciones, 7 de ellos para balón simple y 5 para balón doble. ¿Qué se encontró? Si vemos acá, en cuanto a las tasas de ruptura uterina, en el grupo del uso del catéter endocervical, que en este caso fue el Foley, encontraron una tasa de ruptura uterina que no supera el 1.2%, obviamente respecto al 0.7% de aquellas pacientes que iniciaron espontáneamente su trabajo de parto. Se sigue considerando una tasa de ruptura uterina bastante baja. Si vemos en los otros estudios el porcentaje era 0%, o sea, vamos de un 0 a un 1.2%, es decir, que realmente su seguridad y su eficacia sigue siendo bastante considerable. Y en el momento de evaluar un poco el requerimiento de uso de oxitocina, si vemos acá en el grupo del catéter Foley, encontramos que el 68% de estas pacientes requirieron un uso de oxitocina adicional,
y el 56.4% de estas pacientes, 738 de las 1.309 evaluadas, llegaron a un trabajo de parto vaginal, a un parto vaginal, perdón, exitoso en pacientes pues con cesáreas previas. Este siguiente artículo es publicado en Oman, que es uno de los, digamos, de los centros y de los países que mayor uso tiene de los métodos mecánicos, pues, digamos, como a nivel mundial. Se publicó también en el año 2016 y ellos buscaron evaluar la seguridad y la eficacia utilizando un catéter Foley en mujeres con cesárea previa admitidas a un tercer nivel de atención. Ellos incluyeron 18 pacientes, fue un estudio retrospectivo, se insertó el balón Foley 18, lo insuflaron máximo con 60 centímetros cúbicos de agua y se dejó un tiempo máximo de 24 horas. Como resultados primarios se evaluaron el éxito del parto vaginal después de cesárea y como secundarios la discencia de la cicatriz uterina, la ruptura uterina y la mortalidad perinatal. En cuanto a las variables demográficas, realmente solo hubo dos diferencias estadísticamente significativas, y es que en el grupo que tuvieron un parto vaginal exitoso, la mayoría de las pacientes eran menores de 30 años respecto al grupo que requirió una cesárea de emergencia, que en promedio tenían 33 años. Y las que tuvieron un parto vaginal exitoso con cesárea previa, pero que tuvieron un parto vaginal previo, fue un poco, obviamente, digamos, más el porcentaje de este grupo de pacientes respecto a las que requirieron una cesárea de emergencia. Como resultados que encontraron realmente que el tiempo promedio de duración entre la inserción del catéter y el parto fue más o menos de 8 horas, el parto vaginal después de la cesárea se encontró en una tasa de éxito del 62%. Realmente seguimos bajo la estadística planteada pues por la literatura, que podemos tener una tasa de éxito del 60 hasta el 80% de las pacientes, pero podemos tener, digamos, como la seguridad que más de la mitad de las pacientes a las que inducimos con catéter Foley realmente van a llegar a un parto vaginal exitoso. Este siguiente estudio, publicado en el año 2021, ya un poco más reciente, aplicado pues en el sur de la India, fue un ensayo clínico controlado que se realizó en un tercer nivel de atención, que lo que buscó fue evaluar la experiencia de la inducción de catéter Foley en mujeres con cesárea previa en segmento inferior, que son candidatas a trabajo de parto y tenían un cervix desfavorable. Ellos igual quisieron evaluar las tasas de parto vaginal exitoso y evaluar cualquier complicación materna perinatal, principalmente tasas de ruptura uterina. Fue un estudio realizado con catéter Foley 22 French en el orificio, obviamente, cervical interno. Se evaluaron pacientes que tenían cesárea previa más de 18 meses. Recordemos que antes de ese tiempo, obviamente, la indicación no es hacer inducción, sino nuevamente pues una intervención quirúrgica. Cicatriz uterina que fuera más de 3 milímetros y que tuvieran una pelvis adecuada. Se dejó el catéter máximo 24 horas. Y se inició una infusión pues, de oxitocina para la conducción del trabajo de parto para aquellos pacientes que tenían una actividad uterina ineficiente, y los criterios del retiro fueron los mismos. Acordémonos de la ruptura de membranas, el inicio del trabajo de parto, alteraciones pues, en la monitoría fetal. ¿Qué encontraron ellos? Que solamente tuvieron una tasa de cesáreas del 12%, la mayoría de ellos por no progresión del trabajo de parto. Hubo un aumento del score de Bishop más o menos en 2.56 puntos, que ellos consideraron algo muy significativo, teniendo en cuenta que la mayoría de ellas arrancaban entre un score más o menos de 4 o 5 de Bishop. No hubo ninguna complicación tanto materna como perinatal y no hubo casos de ruptura uterina, de sepsis, de hemorragia posparto, requerimientos de unidad de cuidado intensivo ni casos de mortalidad materna. ¿Qué se consideró por el estudio? Que la inducción del Foley es extremadamente segura para mujeres con cesáreas previas, pacientes bien elegidas, con criterio para trabajo de parto y que tenían un cervix desfavorable. Y finalmente este estudio, y qué pena, estaba full y no sé qué le pasó. Y finalmente, este estudio de acá, que nos pareció supremamente interesante, publicado en el año 2022 y muy reciente, nos evaluó, digamos que las tasas de éxito que podíamos llegar a tener del catéter Foley en pacientes precesariadas versus el misoprostol pues, vaginal desde el segundo trimestre de embarazo. Entonces, ellos nos evaluaron realmente aquellas pacientes que por algún método, pues alguna indicación, principalmente por pérdidas fetales, rupturas prematuras pretérmino o malformaciones fetales congénitas, tenían que terminar su embarazo en el segundo trimestre. Fue una randomización 1:1, en el grupo del misoprostol 79 pacientes y en el grupo de catéter endocervical más oxitocina 79 pacientes igualmente.
y como resultado primario se evaluó que estas pacientes pudieran tener una expulsión fetal completa y como secundario la seguridad del método, evaluando principalmente hemorragias postparto, rupturas uterinas, requerimiento de transfusiones. ¿Qué se encontró? Si vemos acá realmente las tasas, el porcentaje de pacientes que tuvieron una dilatación exitosa y una expulsión exitosa en el grupo de catéter Foley con oxitocina fue bastante alta, del 98.7%, y las tasas de ruptura uterina con el catéter Foley, volvemos a resaltar los resultados de los anteriores estudios, siguió siendo del 0% respecto a tasas de ruptura uterina con el misoprostol del 3.8%. Por eso, digamos, la grande recomendación que tenemos ahora, que pacientes precesariadas o con cicatrices uterinas no deberían hacer, obviamente, su inducción de trabajo de parto con el misoprostol, y en cuanto a efectos adversos, principalmente pues relacionados gastrointestinales con el uso del misoprostol. Se encontró igualmente que en cuanto al tiempo de expulsión, el grupo del paciente, de pacientes que utilizaron el misoprostol tuvieron un tiempo de expulsión más o menos de 11 horas, mientras que el grupo de combinados del catéter Foley y la oxitocina, un tiempo, digamos, de expulsión un poco más largo, pero el tiempo de dilatación se consideró, digamos, de forma contraria, y es que en el grupo combinado más o menos se demoraron unas 7 horas en el grupo del catéter Foley con la oxitocina versus 10 horas con el misoprostol. ¿Qué se encontró realmente como resultado? Que pues hay una eficacia realmente muy similar de la prostaglandina con el uso del catéter endocervical. Sin embargo, este catéter tiene un tiempo de dilatación un poco más corto, probablemente en este grupo evaluado por el efecto sinérgico del catéter más la oxitocina, y que la combinación de ese catéter Foley y la oxitocina en mujeres con cesárea previa comparado con el misoprostol realmente es una opción segura y válida. Si vemos, los resultados nos siguen demostrando que hay tasas de ruptura uterina mínimas del 0, máximo en los estudios hasta el 1.2%, que fue lo que, digamos, las tasas más grandes de ruptura uterina que encontramos, que no superan igual el 2% de los casos, respecto a el uso de misoprostol en este caso, que en pacientes con cesárea previa las tasas de ruptura uterina son mucho mayores. Y ya para terminar, en cuanto a un apartado muy pequeñito de la satisfacción pues, de las pacientes, se encontró, digamos que en la revisión de la literatura no hay mucho sobre este tema, y eso es supremamente importante porque uno cree que solamente, pues digamos, es colocarlo y ya, pero resulta pues que su inserción tiene obviamente toda, digamos, su logística, y es importante evaluar realmente qué tan satisfactorias se sienten estas pacientes con este método, pues obviamente a nivel endocervical. Este fue uno de los estudios que se realizó entre el año 2014 y 2015, embarazos a término entre 21 y 40 años, y se evaluaron obviamente pacientes que tenían obviamente los criterios de un Bishop desfavorable para poder colocarles el catéter endocervical. Realmente lo que se encontró es que el método del balón fue en general menos doloroso que las prostaglandinas. Hubo una efectividad muy similar en la dilatación del cérvix respecto a las prostaglandinas. Lo único que reportaron las pacientes fue cierto disconfort en el momento de la inserción, principalmente si obviamente tenían el OSI supremamente cerrado, pero al final hubo una aceptación casi del 100% de ellas, en donde tenían una comodidad precisa durante todo el proceso de dilatación, y tuvieron un impacto positivo en el momento del parto, porque eran pacientes que obviamente eran candidatas pues, a su inducción de trabajo de parto. ¿Qué llegamos realmente como conclusión después de toda la revisión de la literatura realizada, y son los mensajes que realmente queremos dejar a partir de esta charla para nuestra práctica clínica, para nuestra práctica en urgencias y para lo que tenemos disponible hoy en día? Primero, el balón endocervical es un método mecánico de inducción de trabajo de parto seguro y eficaz, igual que los otros métodos farmacológicos. Segundo, no hay diferencias, por lo menos por ahora, por los estudios publicados en la literatura, que nos demuestran que el CUC, o sea, el balón doble, sea superior al balón simple en cuanto a seguridad y efectividad. Tenemos un menor riesgo de hiperestimulación uterina con el balón endocervical respecto a los métodos farmacológicos. Tenemos menos riesgo de efectos adversos neonatales, principalmente evaluados por asfixia perinatal y por meconio. Cabe la duda realmente, porque puede haber obviamente un aumento ligero del riesgo de cesárea y mayor tiempo de inicio desde el inicio de la colocación del balón hasta el momento del parto. Realmente eso es como el único contra o pero que encuentran los artículos, pero ellos nos resaltan que realmente igual, a pesar de que tengamos un tiempo un poco más prolongado, puede ser mayor el beneficio que tengamos y menos los riesgos de hiperestimulación uterina y efectos adversos neonatales. Y finalmente, que es un método seguro y eficaz en pacientes con cesárea previa, y eso es algo pues que queremos que todos nos llevemos realmente para nuestra práctica diaria.
Muy importante el entrenamiento. Esto realmente no hay superioridad, por ejemplo, de un balón versus el otro, pero entrenarnos adecuadamente en una buena colocación del balón permite obviamente que el efecto de la dilatación y todo el mecanismo de acción se dé como se esperaría. Evaluar siempre la accesibilidad y la disponibilidad que tengamos. Preguntémonos acá en el hospital, tenemos balón simple, tenemos balón doble, tenemos los dos, para que lo sepamos, a veces hay uno disponible, a veces está el otro, pero realmente si nos entrenamos en ambos podemos colocarlo sin ningún problema y poder aplicarlo de forma pues más frecuente, especialmente en estos casos que tenemos pacientes que son muy candidatas a trabajo de parto, así sean precesariadas, que tenemos un cervix desfavorable y podemos realmente tener resultados beneficiosos. Y ya, gracias. Doctora, una excelente presentación, una excelente revisión, dominio del tema. Te felicito. Quiero darle la palabra a la doctora Zulma. Hola, doctora. Sí, señora, acá estoy. Bueno, primero agradecerle a María Andrea como la participación en esta reunión, porque vemos que es un tema muy importante en este momento en la práctica que tenemos. Y segundo, felicitarla porque fue muy juiciosa en la consecución de los artículos, en el análisis de cada uno de ellos. En lo que nosotros queríamos resaltar era la importancia y la seguridad que tenemos para usarlo. Y tercero, invitarlos a todos, como dice María Andrea, a que se entrenen en la colocación de los balones. Pues ustedes ven que en el hospital tienen la oportunidad de estar con nosotros y poderlos colocar. Ustedes saben también que en este momento el doctor Alejandro está realizando un estudio con el doble balón, entonces tenemos la posibilidad de colocar cualquiera de los dos para que se entrenen, porque realmente es útil. Y revisando pues como los casos que hemos tenido, yo creo que todos han sido con éxito, en todos nos ha ido muy bien. ¿Alguno tiene alguna duda, alguna pregunta? En el último artículo que se revisó, mostraste una técnica en la cual se implementaba el uso del balón con oxitocina, conservando la efectividad y la seguridad. La pregunta es, ¿el uso de oxitocina es a una dosis fija, busca un target, busca contracciones, actividad o pues? Bueno, la mayoría de los estudios nos hablaban, Luis, del uso de oxitocina más o menos de 2.2 a 3.3 como milunidades minuto. Realmente es una dosis no muy alta y ellos no tenían como un criterio establecido de arrancarlo a cierta dilatación, sino más que todo si por monitoreo no tenemos una actividad uterina eficiente. Entonces, si la paciente no tenía una actividad uterina eficiente durante ese tiempo de la colocación del balón, se utilizaba la oxitocina como un estimulador adicional para mejorar la actividad uterina sin generar obviamente casos de hiperestimulación. No es una dosis fija, pero pues ellos van más o menos de 2.2 a 3.3, algunos máximo hasta 6 unidades minutos. Es como la recomendación. No en una dilatación específica, sino por la efectividad de la actividad uterina, más que todo. Incluso en algunos artículos recomiendan el auxiliar dentro y gradual. El doctor Esteban Correa tiene la palabra en primera instancia y luego la doctora Omaira y el tercero ya como que se arrepintió, quedó como clara la información. Entonces, doctor Esteban. Bueno, realmente Esteban Cardona, lo que pasa es que mi licencia es a nombre de Esteban. Bueno, pero yo sí quería comentarles aspectos que me parecen importantes sobre la iniciativa, primero que todo, de María Andrea, que ella lo expresó al principio, que es como por una iniciativa personal, un estímulo que tiene sobre el uso del balón. Creo que todo, ojalá todos los residentes y ojalá todos los ginecólogos tuviésemos las ganas y el deseo de colocar sondas Foley
para madurar cuello, pero paciente con cesárea previa, paciente sin cesárea previa. Yo pienso que la literatura es muy clara. La voluntad, bien, el catéter Foley para este menester es incalculable. Lo que pasa es que si tú pones la diapositiva, creo que es como la antepenúltima diapositiva, en donde se hizo un estudio en donde dice que si hay satisfacción de las pacientes en la colocación de ese, o sea, de si las pacientes están satisfechas. Yo creo que también hay que hacer un estudio de que si en los equipos de obstetricia la gente está satisfecha con querer colocar una sonda Foley. En la experiencia que yo tengo a través de los años, de lo que es tratar de inculcar en los servicios de obstetricia, de que la paciente tenga una sonda Foley para parar el cuello, yo pienso que la principal resistencia no está en las pacientes, sino en los equipos médicos, en los equipos de enfermería y de auxiliares de enfermería. Entonces, eso parte desde el médico, o sea, el médico es el que debe generarle a motivación a los equipos, a que quiera la gente utilizar el método de maduración, ¿vale? Que sigue siendo muy, hagan la literatura que sea. Bueno, y segundo, yo quiero contarles que yo sé que tiene una iniciativa que Alejandro está trabajando con el doble valor, pero también lo han escuchado muchos o me han escuchado en los corredores, en los escenarios, en las conferencias académicas, que yo personalmente pienso bajo lo que hay en la literatura de sonda Foley y lo que hay en la literatura del doble valor, pienso que sigue siendo hoy, para mi gusto personal, de precio, gastarse un 500,000 pesos y un doble valor en contra de 20,000 pesos más un doble para ha demostrado que incluso produce o lo mismo o incluso más beneficio cuando es contra Foley. Está hablando Entonces me parece que no está 2.000 pesos. es una opinión personal y yo pienso que los investigaciones muy bonitas se hagan, pero yo efectivamente pienso que la sonda Foley seguirá siendo ganadora por muchos años por costo y por efectividad. Gracias. Doctor, muchas gracias. La doctora Mayra quería un comentario. Doctora Mayra, la escuchamos. Si me escuchas bien, Andrea, felicitaciones por tu presentación, nos aporta mucho para nuestro servicio, y desde mi experiencia, pues lo que he visto es con el sinergismo y la oxitocina en las pacientes cesáreas sí tiene mucho éxito, porque logramos un poquito, aparte del efecto mecánico que hace que nos la deje por ahí una dilatación de 3-4 centímetros, logramos al menos acortar un poquito o madurar un poquito ese cuello si lo manejamos a dosis bajas, que es lo que generalmente hago yo, siempre el balón con sinergismo con la oxitocina en las pacientes precesareadas. Y antes, cuando hacíamos la tracción, pues lográbamos una expulsión del balón en 6 horas. Pues ahora con estas formas solamente logramos pues como el promedio de 12 horas más o menos, pero con la mayoría con evoluciones exitosas, que ya haya una indicación de cesárea por otra causa, una indicación obstétrica, pero sí hemos tenido buenos resultados y que lo que tú expresaste en tu revisión es lo que hemos visto en lo que hemos realizado cuando hemos puesto los balones doble cervical y el balón, la sonda de Foley. Los resultados son los mismos. Pues lo que yo también veo es que el insuflar el balón, lo ideal, pues yo lo hago con 80 cc. Si es el doble cervical, 80 el de arriba y la de Foley 80. 22 o 24, para que pues yo utilizo la 24 para que el balón pues sea insuflado hasta 80 y después lo reviso en el ecógrafo y queda bien y hemos tenido buenos éxitos, que los residentes saben que nos ha ido bien en la mayoría, menos de que terminen en una indicación obstétrica diferente. Entonces, que los hallazgos que hemos tenido en el Hospital General son muy consecuentes con tu revisión. Muchas gracias, María Andrea. Doctora, mil gracias.
¿Algún otro comentario? ¿Alguien que quiera compartir más la experiencia? Nosotros utilizamos unas dosis más altas, pues, o muy altas, pues porque estamos posiblemente en el contexto en el que estamos en un tercer nivel, tenemos el quirófano al lado y tenemos alta sensibilidad para detectar una ruptura uterina. Y apoyamos también la evidencia porque hay unos artículos nuevos que dice la dosis de oxitocina debe ser titulada según la respuesta de la paciente y uno puede subir sin miedo casi hasta 90 unidades minutos según el último artículo. Entonces nosotros, pues OMA también la utilizamos con mayor frecuencia y a la dosis necesaria, pues no a una dosis tan restrictiva. Posiblemente eso fue porque era en el estudio, la seguridad, y claro, uno inicialmente tiene precaución, pero uno ya cuando va viendo que es tan seguro y que le va bien, uno utiliza dosis más altas. Doctora Luz Andrea. Bueno, no, yo quería felicitar a Andrea porque hizo una revisión muy buena pues sobre el tema, pero también quería pues como, sobre todo pues que acá tenemos residentes, pues también pueden haber internos, ¿cierto? Resaltar pues que el uso de la sonda, como lo dijiste, no es solo para pacientes precesareadas, pues también hay muchos pacientes que posiblemente tengan mayor riesgo de ruptura uterina por sus patologías de base o pacientes obesas, pues de pronto que, exacto, pues que pues que uno puede pensar que la maduración pues cervical pues con prostaglandinas puede ser no pues tan efectiva y que se pueden beneficiar estas pacientes más del uso pues de una dilatación mecánica con sonda, pues que con el uso pues de prostaglandinas, que muchas veces lo hacemos también en los pacientes sin que necesariamente tengan una contraindicación absoluta al uso de prostaglandinas. Pero Gracias, doctora Luz Andrea, por el aporte. Ah, sí, claro, el cambio. ¿Algún otro comentario? Más o menos 7 y cada ahorita lo vamos mencionando Muchas gracias a todos por compartir sus experiencias, a la doctora por la revisión del tema de algo tan importante como dijimos inicialmente, a la doctora Zulma, que fue la que nos asesoró, y bueno, los comentarios del grupo de profes que estuvieron virtuales. Muchas gracias. Gracias. Les pongo el video. Sí. María, muchas gracias. Yo me voy a retirar. Permiso. Pues no dura nada, pero no, pues a mí me pareció súper bacano, la verdad. Qué pena la falla técnica de toda la presentación. O sea, terrible, pues, todo mal. Vean, este es el videíto, es un video súper cortico, de unos 40 segundos. Entonces ya se los voy a colocar acá. Vean para que le pongan cuidado. Niños. Entonces, voy a volverlo a arrancar acá. Ah, Jesús, ya. Listo. Entonces, pónganle cuidado. Entonces, la idea es avanzar obviamente el catéter dentro del orificio pues, cervical interno. Acá está inflar el balón endocervical con 40 cc, que es la idea que quede acá obviamente inflado y traccionado por dentro obviamente del orificio cervical interno. Y una vez esté allí, inflar el balón que va en la parte de afuera del orificio cervical interno en el canal vaginal también con 80 cc. Entonces la idea es dejar esto así, un balón inflado con 80 cc más o menos en el OSI y un balón inflado con 80 cc en todo el canal vaginal. Y la idea es, como decía, pues sale ahora, se hace pues una tracción muy moderada, no está de rutina pues recomendada hacer toda la tracción, pero hacer la tracción pues moderada, obviamente la colocación del catéter y fijarlo, y mecánicamente ellos van generando pues toda la liberación de prostaglandinas y de oxitocina y ayudan a dilatar. Entonces queda un balón adentro y otro afuera. Acá pues las últimas veces que he estado de turno, la mayoría de la doctora han sido de Cook,
son dobles. Entonces, pues súper interesante que nos entrenemos todos en la colocación. Y ya. Listo. Entonces, con el balón hasta 12 horas. Pues mira, ellos van hasta máximo 24, hasta 24 horas. Exacto, máximo 24 horas. La idea es, obviamente, que la paciente ojalá lo expulse solita, y es el escenario de la mayoría de ellas. Y en dado caso que no, pues simplemente, obviamente, evaluar los criterios de retiro. Y si a las 24 horas no ha dilatado, hay que retirarlo. ¿Listo? Y cesárea, exacto. Otra cosa importante, esas pacientes no se están haciendo tactos vaginales, ¿no? Porque eso es súper, una vez después del desconocimiento y todo, uno empieza a tactarla, no, está con el balón, déjela. Obviamente si ya hasta que ella lo expulse solita, a menos de que rompa membranas, a menos de que el monitoreo esté alterado, y hay que mirar a veces si tenemos alteraciones, mirar que el catéter esté bien colocado, porque muchas veces no queda bien colocado y uno se da cuenta, eso ya está afuera, entonces pues simplemente retirarlo. Listo. Bueno. Sí, y nos ha pasado a todas, que todas metimos los dedos allá con el catéter, dice que la tacté y están tanto, bueno, a mí sí me pasó.